experiencia, el recuerdo de Yolanda, de la muerte de Yolanda, es una cosa que tenemos que coger en el sentido de que nos pertenece, porque pertenecemos a esa lucha larga, pertenecemos cada uno como puede y que atraviesa el tiempo histórico. Ese hilo rojo, que es muy fino a veces y otras veces pues, se hace bastante grueso y fuerte. Yolanda la mataron por ser comunista, por intentar mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Era una estudiante proletaria y esa es la memoria que tenemos que recuperar. En la verdad, no como esa cita que aparece al final del documental. Lo que pasaba en España entonces, esa comprensión de lo que pasaba en España entonces, en España y en otros países, es lo que nos permite comprender esa verdad y recuperarla y recoger ese hilo que nos lanza ella y otros tantos desde su vida. Franco muere, se sabía que iba a morir, desde luego el franquismo se estaba preparando desde mucho tiempo antes para ver qué iba a pasar. El franquismo sabía que se tenía que cambiar, pero no podía transformarse, porque el franquismo es una de las muchas herramientas que empleó el capitalismo, la clase dominante, la clase burguesa, la clase que tiene el poder, que tenía el poder entonces y que lo sigue teniendo. Y por lo tanto, dentro del franquismo ya se veía que había que hacer una transformación. Esa transformación tenía, digamos, dos grandes vías: la vía más o menos pacífica, la vía de fortalecer las instituciones, de hacer que esa transición, esa palabra, pues funcionara y que esas instituciones pudieran cambiar sin dejar de ser lo que tenían que ser. Pero también había otra vía, que era la vía violenta, que era muy interesante y además muy conocida, practicada y llena de expertos en nuestro país. La vía de la violencia, del asesinato, del paredón, en fin. Durante aquellos primeros años, entre el 75 y el 82, murieron sobre 60, entre 60 y 70 personas. Fueron procesados solamente 30 personas por aquellos crímenes y de esos 30 procesamientos aproximadamente solamente se dictaron unas 17, entre 17 y 20 condenas, con los resultados que hemos conocido y que están perfectamente ejemplarizados en el caso de Emilio Hellín. Es decir, lo que primó fue el interés de que aquello que era del Estado, aquello que era del régimen político, pero sobre todo también del régimen económico, como siempre, el poder tiene que seguir siendo del poder, quedara dentro y no supusiera un motivo de cuestionamiento de aquello que tenía que pasar, que era esa transición, esa remodelación de la fórmula franquista para que siguiera funcionando lo que tenía que funcionar, que era lo que siempre tiene que funcionar, el poderío del capital. En aquellos primeros años después de la muerte de Franco, sin leyes todavía democráticas, la Constitución se aprueba en el 78, los partidos políticos se legalizan en el 76-77, la ley de amnistía del año 77. La clase obrera vive todos aquellos años con una alegría y con una esperanza tremenda, porque podía ser una oportunidad de adquisición de poder, de parcelas de poder, de adquisición de derechos, de fortalecimiento, un camino que podía ser un sendero cada vez más ancho en la lucha de la clase obrera contra su antagonista, contra el capital. Finalmente, esos experimentos, a ver, las salvajadas, esos asesinatos, pues se terminaron en el año 82. El año 80 fue de verdad de los más terribles y se impuso el camino institucional, el camino de la estructura institucional. Fraga ya tenía su partido político, Alianza Popular. Suárez pues decidió cambiar el suyo porque su tiempo también había pasado, él también fue una herramienta y se terminó su tiempo también. Todos los demás partidos políticos estaban legalizados y parecía que todo tenía que pasar
Parlamento, todo tiene que pasar en las elecciones, y luego también el camino sindical, esa masa, esa cantidad de huelgas, de luchas, de estudiantiles, obreras continuas, que también aparecen mencionadas en este documental, se tenían también que reconducir a través de la reconversión, por supuesto, también de los grandes sindicatos, y llegar a esa paz social que tenía que terminar contentando a todo el mundo. En todo eso, pues claro, la intelectualidad de la izquierda lucha a su manera por lo que le interesa, porque el poder ya participa de ese poder económico. Entonces lo que quiere son libertades individuales, que están siempre magnificadas en cualquier recuerdo de la memoria, más reciente o más antigua, como los grandes logros, ¿no? Las libertades al final individuales. Y con eso quieren convencernos de que tenemos que contentarnos. Yo voy a terminar ya porque, no sé, quiero decir simplemente que recordemos que tanto cuando hablamos de memoria más antigua, la guerra civil, la época de la República, después todo lo que pasó durante el franquismo, que sepamos que todo esto está unido, que forma parte de los mismos procesos históricos, del mismo continuum de la historia que es la lucha de clases, y que no nos olvidemos que en esa lucha de clases tenemos los nuestros, que a veces han seguido adelante y que a veces pues no han podido seguir adelante porque murieron. Y yo creo que el recuerdo que podemos tener esta tarde de Yolanda y de todos sus compañeros como Ángel Luis, pues es lo que nos tiene que dar la conciencia más fuerte en la construcción de nuestra identidad. Vale, y ahora pues le damos la palabra a Ángel Luis. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Primero quería agradeceros aquí la presencia y agradecer especialmente a las compañeras y a los compañeros de IZAR el acto. Para nosotros, yo tengo que decir que han pasado muchos años, pero cada vez que nos toca hablar de este tema nos cuesta, ¿no? O sea, la verdad es que nos cuesta. Bueno, quería agradeceroslo no formalmente, ¿no? Porque mirad, estos días se está hablando mucho de Yolanda, no sé si habéis seguido un poco los medios, y a nosotros nos agrada mucho que se recuerde Yolanda y que se hable de Yolanda, ¿no? Pero nos agrada mucho más que se respete lo que era Yolanda. Porque, por ejemplo, estos días escuchamos un programa con una difusión millonaria de la cadena SER que se titulaba Vida y muerte de una demócrata. Y hablaban de Yolanda. Y bueno, a mí me gustaría, creo que el documental de Isa es buenísimo, ¿no? Pero me gustaría explicar un poco más quién era Yolanda, porque Yolanda no era una demócrata sin más, y menos con ese título que en este país se reparte en la churrería, ¿no? Yolanda, por su origen social, era una militante jovencísima, como habéis visto, pero por su origen social, Yolanda era una militante con una enorme conciencia de clase. Mirad, ella cuando la matan, ella siempre llevaba colgada su cruz laburo, y a esa cruz laburo se la regalaron un grupo de trabajadores por el apoyo, cuando era una cría, por el apoyo que les dio a la huelga. Entonces ella, como era hija de una familia obrera, ella estaba educada en el País Vasco, años muy duros y años de lucha, era una compañera, tenía 19 años recién cumplidos cuando la mataron, muy madura, posiblemente mucho más madura que muchos de nosotros, ¿no? Tener en consideración que cuando hablamos de nosotros, la dirección del PST, éramos gente con 23, 24 años, el más pureta que teníamos era uno con 27. Entonces, ese era el perfil, ¿no? Y ella era una compañera muy madura y era una militante revolucionaria. Yolanda era trotskista, como se explicó aquí, no era una demócrata sin más al uso, ¿no? Por la forma en la que ella la mataron y cómo la mataron, también en el documental se explica. Nosotros siempre hemos insistido que todo el verso que se montó alrededor pretendía empañar cuál era el sentido de la verdad. Yolanda, cuando ella llega a Madrid, hay una decisión política nuestra de entrar en el movimiento estudiantil, ayudar al movimiento estudiantil a organizarse, y Yolanda era una gran organizadora y era una compañera muy seria. Y fue la gran apuesta del PST para ayudar a la organización de la coordinadora de estudiantes.
Ese movimiento empezó de la nada y de semana en semana iba creciendo y se iba organizando. Y era un movimiento que luego me detendré un poco más, muy por fuera de los grandes partidos, muy por fuera del control de los grandes sindicatos. Era una cosa que corría paralela a lo que se estaba fraguando en este país, que era el Pacto de la Transición. Y entonces el movimiento estudiantil tuvo un desarrollo enorme y su organización fue clave. No había nadie, apareció gente activista y ahí Yolanda jugó un papel decisivo en esa coordinadora. Por eso cuando matan a Yolanda y aparece el primer argumento de que si era como era vasca, estaba vinculada a ETA, etc., bueno, nosotros sabíamos y hemos sabido, y la vida nos ha dado la razón, como demuestra el documental, que atinaron, sabían dónde golpeaban y sabían cómo hacerlo. Fueron al movimiento estudiantil, al centro de su organización y a una de las personas, si no la más capaz de la organización de todo eso. Y la mataron además de una manera que fuera un castigo ejemplar, sembrar el terror para los estudiantes y acabar con ese movimiento. Y eso era Yolanda. Entonces Yolanda, cuando se le pinta como lo que se le quiere pintar ahora, creo que hay que decirlo, o sea, Yolanda no era una compañera que dedicó su vida, su corta vida, y la acabó dando para que en este país, muerto Franco, viniera un rey. Yolanda no luchaba para que los mismos jueces que durante el franquismo lo habían sostenido, después donde ponía Tribunal de Orden Público, pusieran un cartel de Audiencia Nacional y ya todos eran jueces demócratas, ¿verdad? Yolanda por esas cosas no luchaba. Yolanda luchaba por una sociedad socialista, por una revolución socialista. Nosotros éramos jóvenes que teníamos otras referencias en la clase obrera. Para nosotros nuestra referencia eran los obreros del 34 en Asturias. Nuestra referencia era la gente que se levantó contra el golpe militar en el 36, especialmente en Cataluña. Esa era nuestra referencia. Y creíamos en la revolución y creíamos, y seguimos creyendo, quiero aclarar, de la clase obrera, y Yolanda era eso. Entonces, vuelvo, como decía al principio, agradecidos por todos los homenajes. Lo que Yolanda hubiera sido el futuro, eso no lo vamos a saber porque nadie la dejó decidir. Yolanda nunca pudo decidir que iba a ser de mayor. Pero sabemos lo que era, y entonces lo que pedimos es un enorme respeto para cuando se hable de ella, se hable de lo que era, no de lo que se quiere que se imaginar ahora, ni de la cadena SER, ni de ningún sitio lo que era Yolanda. Entonces, yo sí me quería referir, y además para entender la brutalidad con la que se actúa, nosotros dijimos desde el primer día, y eso es el mérito del documental de Isa, que la militancia de Emilio Gin en Fuerza Nueva era una anécdota. Emilio Gin era un hombre de los servicios de seguridad del Estado. Desde el primer día era claro que era así. El armamento militar que utilizaron, la maquinaria que utilizaron, las pruebas que desaparecieron. Por ejemplo, Emilio Gin es detenido a los 5 días del asesinato, el día 7 de febrero, y Abad el día 8, al día siguiente. Pero la primera prueba judicial que hay de declaración suya en la Dirección General de Seguridad es del día 10 de febrero. Estuvieron 3 días de vacaciones en la Dirección General de Seguridad. Toda la complicidad en estos años ha sido la fuga de él. Él tiene 2 fugas, como se explica ahí, a tiro limpio en pleno Madrid, ¿sí? No era cosa de broma. Y él vuelven a detener, herido incluso en el tiroteo con la policía, y se vuelve a escapar porque le vuelven a dar otro permiso, etcétera, etcétera. Y vuelve, y en el 2013, que es como se explica ahí, él está trabajando y hay testimonios y pruebas, como habéis visto en el documental, y a fecha de hoy sigue trabajando para los servicios de seguridad del Estado. Está considerado uno de los grandes peritos. Recurren a él para todas las cosas. Entonces, la esencia de todo este tema que antes se explicaba en la presentación tiene que ver cómo el cambio que se dio preservó en lo esencial las instituciones del franquismo. Fijaros que los jueces siguen siendo los mismos, es esa tradición hereditaria, pero en este país, después de las sangrías y del terror de la guerra, cuando terminó y de la persecución franquista, los únicos militares que han pisado la cárcel fueron los de la Unión Militar Democrática, los únicos. Y cuando salieron de la cárcel jamás volvieron a pisar un cuartel, fueron expulsados del ejército. Es decir, el franquismo preservó en esencia sus instituciones, y esa era la clave. Y esa era la lucha esencial que en esos días se mantenía entre la apuesta por el pacto que preservara las instituciones fundamentales del franquismo, pues dando libertades, legalizando partidos, que hubiera elecciones, pero que la estructura esencial se mantuviera. Es decir, digamos así, era el franquismo coronado, como decían algunos, ¿no? Es decir,
Esa en una lucha, y la otra, la de todo un sector que corría por fuera de ese pacto y que enfrentaba esa política, tenía otro proyecto y tenía apoyo, y un buen apoyo, especialmente el movimiento estudiantil, en nuestro caso en esos años, y con Yolanda, y otros, como ahora me referiré, directamente en el movimiento obrero. Entonces el asesinato de Yolanda fue eso, fue el sembrar el terror y desmantelar un movimiento que corría por fuera y que además tenía un peligro porque tenía una seña de identidad, que era la búsqueda y la alianza con la clase obrera. Eso que habéis visto de obreros y estudiantes unidos adelante. Y que eran miles de chavales los que iban a la calle. Bueno, para entender esto de la continuidad y de por qué lo de Yolanda, a mí me gustaría referirme a 3 hitos en esto, durante esos años. Porque el compañero este que habla ahí, Mariano Sánchez Soler, que fue el director del periódico del Partido Socialista de los Trabajadores, que ahora se hizo un célebre escritor y después estuvo en Interview, etc. Él tiene un libro que es La transición sangrienta, donde él da todos los detalles de la cantidad de asesinatos. Sin desmerecer, porque sería una injusticia hacerlo, cada una de esas muertes y cada uno de esos asesinatos en estos años, yo quería referirme a 3 hechos. Mirad, el año 76, el 3 de marzo de 1976, ahora dice el presidente del gobierno que estamos de aniversario y de acto porque como murió Franco y ahí empezó la democracia, bueno, Yolanda fue en el 80, habéis visto, en el año 76, ya muerto Franco, los obreros de Vitoria estaban en huelga general, el 3 de marzo. Se encerraron más de 5.000 trabajadores en la catedral. La policía empezó a disparar y mató a 5 obreros. Mucha gente se preguntaba por qué la brutalidad con Vitoria. Estaban cercados, estaban allí en la iglesia, no hacía falta tanta brutalidad. Pero sin embargo la hubo. ¿Y por qué la hubo? La hubo porque Vitoria era un peligro enorme. Se estaban eligiendo comités en las asambleas, comités de huelga que se elegían en las asambleas, que tenían carácter revocable. Había un comité central de huelga, había una caja central de resistencia, había apoyo de los estudiantes, había apoyo de los sectores del campo que traían comida todos los días a Vitoria. Y todo eso corría por fuera de los que estaban negociando la transición pacífica y la reforma en lugar de la ruptura. Y entonces había que dar un escarmiento, fue brutal. Yo recuerdo en Madrid, yo era un chaval cuando tenía 18 años, cuando entré en la fábrica, que hacíamos asambleas en la universidad en solidaridad con los obreros asesinados de Vitoria. Y muchos de los dirigentes que pactaron esa transición nos decían que sí, que había sido una barbaridad, pero que hay que tener cuidado con los ultraizquierdismos. Eso era lo que se nos decía. Los de Vitoria eran obreros ultraizquierdistas porque se salían del carril y había que darles ese castigo ejemplar. Pero siguió la vida y llegó enero del 77, los abogados de Atocha. Porque los abogados, los Atocha 55, como los abogados, todos los despachos laboralistas, eran un centro de organización de la clase obrera. Era donde íbamos cuando teníamos problemas. Es decir, era, digamos así, el aparato, entre comillas, por decirlo de alguna manera, legal de esas comisiones obreras que nacían en las fábricas y que se coordinaban desde las fábricas. Y aquello había que dar un elemento, había que dar un escarmiento, era un ataque directo a la clase obrera, directo al movimiento obrero y a su organización. Pero además era una prueba de fuego para ver hasta dónde llegaba el compromiso político de los que estaban pactando la transición con ese pacto. Y ese fue el asesinato de Atocha. El crimen, no sé si habéis podido seguir estos días de atrás lo de las abogadas, la serie esa que hizo, que es bueno, interesante porque recoge parte de esta historia. Cuando matan a los compañeros en Atocha, aquello fue una respuesta brutal. Y sin embargo la orientación fue silencio. La orientación fue, yo recuerdo que estábamos delante del Colegio de Abogados de Madrid, donde se pusieron los féretros para manejar a los compañeros, y hubo todo un operativo de seguridad para hacer silencio absoluto, incluso cuando llegó Santiago Carrillo. Entonces, aquello había que pararlo, y lo pararon a sangre y fuego, con los de Atocha. Y faltaba una tercera pata, y llegaron las huelgas del 79, los estudiantes, la historia de Yolanda, un movimiento estudiantil que vuelve a correr por fuera de todo eso, y hay que pararlo, y hay que darle un castigo ejemplar para que eso no siga. Esos que salen a la calle, gritan obreros y estudiantes, se organizan en coordinadoras y no están en el meollo de la negociación, en lo que ahora toca. Entonces,
Cuando matan a Yolanda, el objetivo lo lograron. Desgraciadamente fue así. La respuesta a lo que dice el vídeo es así. Hubo una convocatoria de huelga general que fue muy seguida, pero sembraron el terror. Yo siempre cuento la anécdota porque quizá en las cosas de la vida se entienden mejor. Mis hermanos son más mayores que yo soy el pequeño de la familia, mis hermanos eran más mayores. Yo vengo de una familia comunista, mi padre y mi madre eran comunistas, mi padre pasó 5 años en la cárcel. Y mi hermano el mayor era dirigente comunista y dirigente de las comisiones obreras, ya murió el hombre. Entonces, por esa diferencia de edad, yo tengo 2 sobrinos, tenía en ese momento 2 sobrinos, que nos debíamos llevar 6 años así nada más. Entonces, mis sobrinos estaban en el instituto y se apuntaron al PST. Y entonces eran militantes del PST, los chavalillos. Y yo recuerdo que vino mi hermano. Lo cuento esto para que veáis que no es una persona reaccionaria que viene, es un militante que viene y te dice: te pido, por favor, tío, que dejes a los chavales, son mis hijos, no tengo otros. Entonces, eso fue en todas las familias, en todas las familias. Era muy difícil, las familias se hicieron un factor de presión, o sea, humanamente más que comprensible, no hay ningún reproche, ¿se entiende? Pero habían sembrado el terror y lograron demovilizar a toda la chavalería. Por eso también hago un paréntesis para no enrollarme mucho más, pero sí, en ese programa de la SER escuché decir que los padres de Yolanda eran gente apolítica y además nos jodió, ¿no? La gente que los conocimos nos jodió muchísimo, porque es verdad, ellos no eran militantes de nada, pero eran gente obrera. La prima de Yolanda que habla ahí cuando dice que una de las cosas que más le emocionó fue ver a su tío cantando la Internacional. Pero vosotros imaginaros que estás en tu casa en Bilbao y te dicen que han matado a tu hija. Te tienes que subir en un tren, viajar toda la noche, llegar a Madrid, y cuando llegas a Madrid hay otros 3 chavalines esperándote en el andén. 3 críos como tu hija, quizá 2 años más. Y te vienen a contar lo que explicaba Maya, la hermana, de que esto no se puede dejar, que hemos organizado un funeral, que vamos a organizar una huelga, que hay que dar una respuesta, os han traído corriendo para que os llevéis a Yolanda. Y entonces Lidia dice: Yolanda era vuestra, lo que vosotros digáis se hace. Bueno, creo que, no sé cómo esta gente mide los niveles de compromiso político y de militancia, pero desde el punto de vista más humano fue una elección política, una madre, y en esas circunstancias. Y en eso siempre nosotros hemos sentido el apoyo de la ROPE hasta que han vivido, ¿no? De Lidia, de Eugenio y de los hermanos de Yolanda. Bueno, yo quiero ir concluyendo, vuelvo a repetir, agradecer esto, pero mira, pero siempre digo a los compañeros y además porque yo creo que esto es un acto organizado por gente revolucionaria y aquí estamos entre revolucionarios en estos tiempos que corren, no es fácil decirlo. Nosotros hemos creído siempre que el mejor homenaje que se le podía hacer a Yolanda era seguir la lucha por la que ella dio la vida. Y entonces Yolanda dio la lucha, o sea, dio la vida y dedicó sus poquitos años, sus 18 años y un mes, a luchar por construir un partido obrero, por construir un partido revolucionario, internacionalista, que luchara, sí, por todos los derechos democráticos, contra todas las formas de opresión, de las mujeres, de las nacionalidades, pero que todo eso lo englobara, como decía Enrique el día de que la enterramos, en la lucha por el socialismo. Y en estos tiempos que corren, yo creo que nosotros estamos obligados a decir que está prohibido rendirse, a decir que habrá que rompernos la cabeza de ver por dónde entramos y cómo lo hacemos. Pero este sistema lo único que anuncia es barbarie, en cualquiera de sus formas. Yo creo que hay gente que nos va a seguir mirando como diciendo: pero ustedes cuidado que son tenaces o cabezotas, pero porque es una utopía. Bueno, yo no sé cuánto de utopía tendrá la lucha por el socialismo y por la revolución socialista, pero lo que es una auténtica utopía es pensar que este sistema va a arreglar la vida de los seres humanos, de la gente, va a garantizar trabajo, va a garantizar libertad, va a garantizar la vida a un montón de mujeres. O sea, eso es la gran utopía. Entonces, contra esa utopía tenemos todo el derecho del mundo y ese es nuestro mejor homenaje a seguir luchando por lo que Yolanda luchaba.
Muchísimas gracias y como decimos siempre, la lucha sigue y Yolanda vive.